Bueno, muy bien. Muy buenos días. El Señor les bendiga. Ya estamos en 8 de julio. Impresionante. Impresionante cómo se pasa el tiempo. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que Dios en su gracia nos va permitiendo vivir cada día y va abriendo, uno va viendo, ¿no? Oportunidades que va dando de conversaciones, de poder conocer gente, de poder compartir el Evangelio con personas y dar gracias a Dios por su gracia, ¿verdad? Y bueno, espero que hayan podido tener un buen descanso. Espero en el Señor también de que tengan muchas expectativas para lo que Dios va a estar haciendo hoy. Como me encanta pensar creo que son verdades bíblicas y por eso trato siempre de recordármelo. El Señor hoy puedo disfrutar de la presencia de Él. Él quiere estar conmigo, quiere estar contigo. Eh, También hay un montón de cosas que tengo para seguir aprendiendo de Él, ¿verdad? Cosas en las que Él va a seguir enseñándome sobre Él y moldeando mi vida y también así la tuya, y también cosas que Él quiere que hagamos para Él, porque Él preparó buenas obras de antemano, dice, para que anduviéramos en ellas. Y lo bueno es que no nos deja, vamos a decir, solo, ni tampoco nos deja que lo hagamos en nuestras propias fuerzas. Si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, no van a poder ser, vamos a decir así, para Él, y vamos a terminar fracasando. No lo vamos a hacer a la manera. Pero si lo hacemos, ¿verdad? En comunión y conectados a Él, ¿verdad? Tomando la fuerza y el poder de Él, entonces es muy diferente. Saludos ahí nuestra hermana Ciña, nuestra hermana Marlene, buenos días para cada una. Señor les bendiga. Y para cada uno de aquellos que se vayan a ir conectando. Hoy el título del devocional, estamos en nuestro pan diario, esta semana, ¿verdad? En los devocionales que tenemos de lunes a viernes, a las, serían 9 de la mañana, hora de Uruguay, acá están siendo las 7, y me imagino que las 6 en Costa Rica, y diferentes horarios, pero que estamos teniendo cada mañana, ¿sí? Saludos ahí también a nuestra hermana María del Carmen, Señor le bendiga, y gracias también por compartir los devocionales. Muy bien, dice intervención soberana. Bueno, creo que el tema de la soberanía de Dios es algo que en estos últimos años se ha estado hablando muchísimo más y también se ha malinterpretado y se ha llevado a un extremo donde se pone a Dios como el responsable de cada una de las cosas que suceden, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, ayer compartíamos los testimonios aquí en donde estoy quedándome y compartiendo, ¿verdad? Estoy hospedándome. Compartíamos y veíamos, ¿verdad?, cómo Dios en su gracia va guiando cosas, va interviniendo, va poniendo cosas para que a nuestro favor, ¿verdad? Eh, Podamos, vamos a decir así, encontrarnos y comprender la gracia de Dios. Pero Él no fuerza a nadie, no fuerza a nadie. Se ha ido a puntos, ¿verdad? Como la gracia soberana o la gracia irresistible, donde, bueno, como Dios ya eligió quiénes van a ser salvos, entonces no se pueden resistir y eso quita la responsabilidad del ser humano de lo que es su pecado y de lo que es cuando Dios pide el que cree en mí. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad?, con algunas definiciones que se han hecho y donde a veces hasta responsabilizan a Dios, ¿verdad?, en su soberanía. Entonces Dios, como Él controla, vamos a decir así, tiene un control activo sobre todos los actos, entonces hasta Dios tiene la culpa del pecado y eso es una herejía, ¿sí?
Dios tiene la culpa de que Satanás se haya rebelado, Dios tiene la culpa que Adán y Eva se hayan... Dios tiene, como Él tiene un control activo y todo lo que sucede en mi vida está bajo la soberanía de Dios, entonces si yo peco, Dios, así Él lo quiso. No, ¿se entiende? Tenemos que tener cuidado, creo que es uno de los términos y uno de los temas que ha sido tan tergiversado, ¿sí? De hecho, si él tuviera un control activo sobre todas tus decisiones, entonces no existiría la voluntad y simplemente seríamos robotitos, ¿se entiende? Que recibimos una programación y actuamos conforme a lo que él ha dicho, y nadie, ni aún él, podría reclamarnos, digo, ni aún él, Dios, podría reclamarnos por los pecados que cometemos, porque él ya nos programó para que cometiéramos esos pecados, ¿se entiende? Entonces, el tema de la soberanía es uno de los temas más mal explicados y debemos tener mucho cuidado. Dios tiene, sí, Él es el que tiene la autoridad, obviamente porque Dios creó todo, ya tiene el derecho o la autoridad, vamos a decir así, sobre toda su creación porque Él es el dueño, pero también Él tiene el derecho y la autoridad, vamos a decir así, indiscutible sobre toda su creación porque Él es quien la sustenta aún hoy. Y Dios tiene el derecho porque Él fue el que determinó, vamos a decir, leyes y límites. Él puso ciertas leyes, puso ciertos límites, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los límites que Dios puso es que cada cosa se reproduzca según su especie. Y ese límite lo puso Dios, ¿se entiende? Y un montón de otras leyes que, bueno, no vamos a meternos a ver todo el tema de la soberanía de Dios, porque si no, no vamos a ver el devocional, pero tenemos que tener cuidado hasta dónde llevamos ciertas definiciones que son humanas y que a veces nos pueden llevar a distorsionar lo que es la figura de Dios, ¿sí? Ahora, intervención soberana. Dios muchas veces, los hemos visto en nuestras vidas, cómo Él va interviniendo, va poniendo cosas, va poniendo personas, va poniendo situaciones para poder mostrarnos, pero dentro de lo que es, vamos a decir así, la voluntad de Dios, lo que es la soberanía de Dios, tenemos que ver que hay lo que es una voluntad general donde Él ya ha determinado ciertas cosas. Por ejemplo, cuando vino el tiempo de Dios, cuando se cumplió el tiempo que Dios había establecido, allí nació nuestro Señor Jesucristo. Hay un montón de cosas que tienen que ver con un plan general y perfecto de Dios, ¿sí? Pero también podríamos decir, bueno, hay una voluntad directiva o específica. Hay cosas específicas que Dios tiene. Dios no para todos los israelitas tenía ser un Moisés. Dios, ¿entiende? Dios no para todos los israelitas tenía ser un rey. Hay cosas que son específicas. Dios no tiene para todos sus hijos que todos vayan de misioneros a tal lugar. Hay cosas que son específicas y que Dios va en su voluntad dirigiendo. Pero también tenemos que entender que está la voluntad permisiva. Dentro de la soberanía de Dios está la voluntad permisiva, donde Él permite que sucedan ciertas cosas por la libertad que Él tiene de soberanamente decidir en su, si querés decir así, en su soledad de Trinidad. Él tiene la voluntad, la libertad de decidir darle al hombre ese libre albedrío o esa responsabilidad humana. Entonces, Él permite que dentro de lo que Él decidió soberanamente, su creación tome decisiones. Por ejemplo, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a caer? Sí. ¿Él podría haber impedido eso? Sí. Pero Él permitió que dentro de lo que Él había decidido, ellos tomaran sus decisiones. Igual que con Abel y Caín, igual que con vos y yo, ¿verdad? Cuando muchas veces tomamos malas decisiones que van fuera de la voluntad de Dios, Él permite. Voy a ir a tomar, qué sé yo, supongamos que esto fuera algo que me va a hacer daño.
y lo voy a ir a tomar. ¿Dios podría hacer que se me caiga, que esto? Sí, claro que sí, pero Él permite que yo tome mis decisiones y obviamente va a haber consecuencias de todo eso. Pero bueno, vamos a escuchar una canción y después nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Quisiste amarme así, no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, en mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Amén. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, muchísimas gracias. Bendito Dios por lo que es tu gracia, Señor, tu amor, tu misericordia, tu paciencia, Señor, para con nuestras vidas. Y gracias, Padre Celestial, Señor, por ese amor y esa gracia manifestada allí en la cruz del Calvario, dando tu vida, Señor, por nosotros, dando tu vida en nuestro lugar. Y gracias porque también sabemos que tú has intervenido en nuestras vidas, has puesto personas, has puesto tu palabra, has puesto, Señor, diferentes circunstancias para que pudiéramos un día escuchar el Evangelio. Y, amado Dios, agradecemos también por la respuesta que hubo, Señor, de creer, de recibir. Gracias, Padre Celestial, porque hoy podemos disfrutar, Señor, de tu amor y de la esperanza, Señor, de esa vida eterna. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dice así, la persona que escribió el devocional, no sé quién será, pero dice: Bárbara creció con un subsidio del gobierno británico en la década de 1960, pero cuando cumplió 16 años, ella y su hijo recién nacido, Simón, quedaron en la calle. El Estado ya no tenía más obligación de ocuparse de ella a esa edad. Bárbara le escribió a la reina de Inglaterra pidiendo ayuda y recibió una respuesta mostrando compasión. La reina se ocupó de que Bárbara tuviera una casa propia. Esta asistencia compasiva puede considerarse un cuadro de la ayuda de Dios. El Rey de los Cielos, que conoce todas nuestras necesidades, lleva a cabo de manera soberana sus planes en nuestras vidas, pero también anhela que le presentemos nuestras necesidades y preocupaciones como parte de la comunión y el amor que compartimos con Él. Los israelitas le presentaron a Dios su necesidad de liberación, agobiados por el peso de la esclavitud en Egipto, y clamaron por ayuda, y el Señor recordó su promesa. Eso se encuentra allí en Éxodo capítulo 2, y se los voy a leer, dice así: y aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, el faraón, ¿verdad?
Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, estoy leyendo en Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces le indicó a Moisés que los libertara. Allí es cuando se le aparece, ¿se acuerdan? En la zarza ardiente, ¿verdad? Que Moisés ve y como que le llamaba la atención de por qué no se quemaba, y bueno, se acerca a ese lugar y allí lo comisiona, ¿verdad? Porque él los llevaría a tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. A nuestro Dios le encanta que recurramos a Él con sabiduría, nos da lo que necesitamos. Descansemos en su provisión soberana y amorosa. Bueno, hay varias cosas de cómo lleva el devocional que en cierta forma no las comparto, ¿verdad? Pero sí quiero que podamos pensar en esto. Es más, vamos a ir a otro pasaje. Les voy a invitar a que vayamos a Hechos, capítulo 26, y vamos a ver allí, por decir así, tratar en estos pocos minutos, ¿verdad?, de ver un poquito acerca de este tema, ¿sí? Obviamente es a ver, acá dice nuestra hermana María, desde el momento que Dios pensó en Adán y Eva, los amó y supo exactamente, Él sabía lo que iban a hacer y aún así los amó igual, ¿verdad? Lo que sí, vamos a decir así, no podemos decir que Él determinó que pecaran como ninguno de nosotros, ¿verdad? Saludos allí también nuestra hermana Reina, nuestra hermana Nancy y Daniel y cada uno de los que se hayan conectado, nuestro hermano Rusber, Carmen, Señor les bendiga. Quiero que veamos allí en Hechos capítulo 26. Acá el apóstol Pablo está dando testimonio, ¿verdad?, ante el rey Agripa. Los judíos lo habían acusado, lo habían llevado ante Festo, Festo lo escuchó, él lo lleva ante Agripa antes de enviarlo al César, ¿verdad? No veía ninguna razón para poder condenarlo, más que las cosas de las leyes que tenían los judíos, ¿verdad? Pablo empieza a dar testimonio ante el rey Agripa y empieza a contar desde lo que desde pequeño, cómo él había vivido, ¿verdad? Y cómo él había vivido, dice, conforme a la más rigurosa secta, ¿verdad?, de nuestra religión en cuanto a los fariseos, y sabemos, ¿verdad?, en Filipenses cuando él dice que él era fariseo de fariseo, ¿verdad?, era irreprensible, él aventajaba. De hecho, algunos dicen de que él iba a ser el sucesor del gran maestro Gamaliel, que había sido su maestro, a como él venía, ¿verdad? Inclusive era tan fervoroso en su compromiso que él era un perseguidor, porque él creía que era su deber, ¿verdad?, ir en contra de Jesús, que era para los judíos era un blasfemo por haber dicho que él era Dios, ¿verdad? Dios, sabemos hoy, conforme a la Escritura, que Él es Dios hecho hombre, ¿verdad? Y bueno, todo el tema de la Trinidad, que no nos vamos a meter ahora, porque si no es larguísimo también, pero hay que darse la tarea de estudiarlo. Ahora, Él está dando su testimonio y cuenta cuando iba camino a Damasco y vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó, y entonces muchas veces decimos que allí fue como él se convirtió. Gracia irresistible. No, Dios intervino, ¿sí?, pero fue su decisión creer o no. Y él automáticamente ahí cree y
no es que cree porque se le apareció la luz, no fue una experiencia mística. Sí, sabemos que fue el mismo Señor Jesucristo, pero él había escuchado el Evangelio. Todas las personas pueden llegar a la salvación no por una experiencia mística, sino por una cuestión, no porque si comí pizza mal durante la noche, no, era, vamos a decir así, el último empujoncito que le faltaba a Pablo para poder conocer o creer en Cristo realmente. Él había escuchado el Evangelio de Esteban y vaya a saber cuántas otras veces más de todos, porque la Biblia nos relata sobre Esteban, lo que fue el martirio de él y cómo él predica el Evangelio, y Saulo estaba allí consintiendo. Pero vaya a saber cuántas otras veces más había escuchado. ¿Sí? Ahora, él responde al Evangelio y quiero que leas conmigo, mira, en el versículo 18, dentro de lo que son las palabras que el Señor Jesucristo, él relata ahora ahí las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a él, ¿verdad? Y dice así el versículo 18, dice, te leo al 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este pasaje es precioso. Había un profesor que teníamos en el Instituto Bíblico que decía cada vez que en la Biblia, obviamente esto se daría en español, no sé cómo en inglés parar es stop y no sé cómo sería un para en inglés, cómo se dice para en este sentido, ¿verdad? Pero bueno, en español decía, cada vez que aparezca un pará. Cada vez que aparezca un pará, porque eso habla de propósito, ¿sí? Y acá hay tres propósitos, si querés llamarlo así. Uno tiene que ver con el que Jesucristo le da al apóstol Pablo, y en este caso es el propósito que tenemos nosotros, todos como iglesia. Esto es también para vos y para mí. Dice, para que abras sus ojos, y esa es nuestra tarea, para con los inconversos, a la hora de llevar el Evangelio, y ya vamos a ver un poquito más de eso. El segundo dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y eso tiene que ver con la obra perfecta de Dios. Dios desde el principio, Él decidió crearnos, Él decidió amarnos, Él decidió preparar, vamos a decir, el plan de redención, Él decidió morir por nosotros, Él decidió dejarnos su palabra, Él decidió enviar a su Espíritu Santo o enviar, el Espíritu Santo decidió venir para convencernos. Sabemos de que sería imposible que el ser humano sin Dios pudiera llegar a ser salvo, pero eso es cualquier ser humano, y Dios manifiesta a lo largo de toda la Escritura que Él anhela que todos los hombres procedan al arrepentimiento y Él ama a todas las criaturas. Sabemos que no todos van a ser salvos, lo sabemos, pero no porque Dios haya dicho este no y este sí, este no, sino porque Él puso dentro de su soberanía, por decir así, un requisito. El que cree en mí tiene vida eterna. El que rehúsa creer en mí ya ha sido condenado. ¿Sí? Recibir y rechazar es la decisión del ser humano. Si no, le estaríamos echando la culpa a Dios de los que van a condenarse. Pero esta parte de que se conviertan de las tinieblas, el ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, el pasar de muerte a vida, el que sean salvos, es la obra de Dios. Eso lo hace Dios. Y la parte de Él la hace perfecta. Pero el tercer dice, para que reciban por la fe. Y esa ya es la responsabilidad del ser humano. Es la responsabilidad del ser humano, o como le llaman también libre albedrío, es decisión, ¿sí? Dios nos creó con la capacidad de decidir. Nos creó con intelecto, con emociones, con voluntad, ¿verdad? Y Él nos creó con la capacidad de decidir. Y lamentablemente hay muchos que lamentablemente rechazan creer en Cristo. Pero aún también es lamentable que muchos de los que hemos creído en Cristo muchas veces rehusamos ser obedientes a Dios. ¿O no? ¿O acaso desde que has creído en Cristo
tu vida ha sido una vida perfecta de obediencia, no has vuelto a pecar nunca más. De hecho, hay ciertos movimientos que ellos dicen que no han pecado nunca más. Y yo conozco a varios de ellos y sé que sí han pecado, por lo que la Biblia dice, sí han pecado. Entonces ves, acá hay tres paras, y tiene que ver todo con esa intervención divina de cómo Dios en su soberanía quiere usar todo, en este caso, lo que Él hace, lo que es la respuesta del hombre y lo que es la responsabilidad de la iglesia, para lo que tiene que ver con la salvación. Quiero que veamos un poquito más el para, porque acá el devocional habla acerca de lo que es el clamarle a Dios. Dios quiere que él quiere responder, pero quiere escuchar nuestro clamor. Bueno, quiero hablar un poquito de la responsabilidad nuestra como hijos de Dios, como iglesia. Y en este caso, no clamándole a Dios, sino clamándole a las personas. Fíjate que dice acá, para que abras sus ojos, para que abra sus ojos. Por decirlo así, si querés llamarlo de alguna manera, es para que seamos oftalmólogos espirituales. No sé si sería un oftalmólogo, capaz que un cirujano, ¿verdad?, de la vista ahí espiritual. Imagino que en la cirugía, los cirujanos debe haber para cosas específicas, ¿verdad? Los que operan solamente del corazón, otros que operan de otra cosa, otros que operan el cerebro. Bueno, este es para una operación de ojos. Dice para que abra sus ojos. Es completamente invasivo. Tenés que meterte, vamos a decir así, en lo que es, ¿viste?, el espacio de la otra persona. Y ciertamente, si nos ponemos a pensar, a nadie le gusta que le toquen los ojos. De hecho, automáticamente es como que se protege, ¿me entendés? Bueno, para que abra sus ojos, ¿por qué? Bueno, porque ciertamente por causa del pecado, el ser humano, que está muerto en sus delitos y pecados, constantemente está eligiendo vivir enceguecido, ¿sí? Está buscando vivir en esa ceguera, en esa oscuridad, en esas tinieblas. El ser humano sin Cristo, por su naturaleza pecaminosa, por su naturaleza caída, busca constantemente vivir en ceguera. Tiene esa inclinación natural hacia el pecado. Por eso nosotros necesitamos ir y abrirle los ojos. Obviamente, eso no lo vamos a hacer solo. Nada de lo que tiene que ver con la voluntad de Dios lo hacemos solo. El Padre está con nosotros, el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, justicia y juicio. La palabra de Dios, podríamos decir así, es el bisturí, y el Evangelio es realmente lo que nosotros tenemos que llevar. No solamente el ser humano quiere vivir enceguecido, sino que el diablo hace su obra. El diablo hace su obra. En 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice, el Dios de este siglo, lo voy a buscar, el Dios de este siglo ha enceguecido, a ver. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo quiere mantenerlos enceguecidos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué Dios quiere que vos y yo vayamos a abrir los ojos? Porque ellos quieren caminar en ceguera, en tinieblas. El diablo quiere mantenerlos enceguecidos y muchas veces él es el que, por decir así, provee de un montón de excusas para mantenerlos en esa oscuridad. A veces pueden ser excusas hasta muy sanas. Por ejemplo, el trabajo. ¿Cuánta gente, verdad,
no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para Dios. O aún las religiones. Ah, no, viste, ¿sabes la cantidad de religiones que creen ser salvas por cumplir con su religión? Ayer le compartí acá, ¿verdad?, cómo yo anduve en mi juventud votando de religión en religión. Anduve por los católicos, anduve por los bautistas, anduve por los pentecostales, anduve por los eh, mormones. No estoy diciendo que los bautistas sea una religión, pero cuando no tienen a Cristo, cualquier nombre, cuando no tienen a Cristo, cualquier nombre se convierte en una religión. ¿Se entiende? Anduve metido en los budistas, y dije en ese momento, dije hace un ratito los bautistas, porque en ese lugar donde yo fui, no me predicaron nunca el Evangelio. Ahora, ¿sabes qué? Es necesario que entendamos de que Dios quiere usarte a vos y a mí para que abramos los ojos, porque están enceguecidos, porque el diablo los quiere mantener enceguecidos, y el diablo quiere con vos y conmigo, como iglesia, que nosotros nos mantengamos enmudecidos, que nos callemos la boca, que nos ocupemos de un montón de cosas, pero que no prediquemos el Evangelio. Eso es lo que quiere el diablo. Quiere que vos y yo estemos en silencio, que estemos callados, que esa luz la escondamos debajo del almud, debajo de la mesa. Quiere que nuestro evangelio esté encubierto. Quiere que hagamos campañas evangelísticas, pero que nos prediquemos el evangelio entre nosotros. Necesitamos hablarle a otros de Cristo. Ir y, aunque se molesten porque va a ser algo invasivo, meternos y hablarles acerca de lo perdido que están, de lo incapaz que son a través de sus obras poder salvarse, y de lo que es la maravillosa, si querés decirlo así, intervención soberana, viniendo Cristo a morir por nuestros pecados y a resucitar para darnos salvación. Dios quiere usarte, pero lamentablemente, ¿sabes qué? Una de las cosas que sucede, y tal vez no sea así en tu vida, pero una de las cosas que sucede es que creyentes que pueden tener una vida muy piadosa, que pueden tener, viste, vamos a decir así, el hecho de querer buscar llevar su familia adelante de acuerdo a los principios bíblicos, creyentes que tienen su devocional personal, creyentes que tratan de agradar a Dios, ¿verdad?, en su vida cotidiana, que se congregan, que dan sus ofrendas. A veces creyentes así pueden pasar días sin predicarle a nadie el Evangelio y no lo ven como un pecado. ¿Faltan oportunidades? Claro que no, no faltan oportunidades. Constantemente nos estamos cruzando con personas inconversas, constantemente, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro barrio, dentro de nuestro trabajo, subiste al ómnibus, siempre fuiste a comprar a algún lado, constantemente nos estamos cruzando, pero es como que este propósito que Dios le dejó a Pablo o que nos dejó a nosotros, es como si no fuera para nosotros. De alguna manera u otra encontramos en nuestra mente y en nuestro corazón alguna excusa para mantenernos no tibios, no fríos, muchas veces congelados. Y hermanos, eso no puede ser, no debe ser así. Dios si fuéramos al extremo, en su gracia irresistible, podría agarrar a los que ya son suyos y hacerlos que prediquen sí o sí. Claro, si Él tiene la autoridad. Si Él nos creó y encima nos salvó y nos da el sustento para cada día, Él podría hacerlo, tiene toda la autoridad y ninguno de nosotros podríamos decir nada, ni chistar, si lo único que nos merecíamos era ser carbones del infierno. Él podría hacerlo, pero Él, en su amor, quiere que vos y yo podamos decidir por amor a Él y por amor también a los perdidos, ir y abrir los ojos
Él su parte la hizo. Y los otros, vamos a decir, aquellos que todavía no conocen a Cristo, no van a poder recibir por la fe si no saben cómo van a, con esto termino, ya se fue el tiempo, pero con esto termino, como dice allí en Romanos capítulo 10, ¿sí? ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y sí, no van a invocar a quien no han creído, pero el punto es cómo creerán de aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueran enviados. Y ya hemos sido enviados, ya hemos sido encomendados, ya Dios nos dejó el encargo. Hermanos, eh, quiera Dios que en su gracia, por su poder, podamos tomar decisiones, porque saben lo que hay en juego es la eternidad de personas. Hay una de las cosas que acá sucede en Estados Unidos, no sé la verdad, porque se dio una charla hace unos días atrás, no sé si allá, la verdad que no lo sé, si en Uruguay o en Argentina o en Costa Rica que he estado viviendo, eh, si esa ley está. Pero acá hay una ley que uno puede enfrentar cargos por omisión, ¿sí? Vamos a decir así, por la omisión de asistencia. Eh, por ejemplo, hay un accidente y vos viste y había riesgo de vida y vos no prestaste asistencia, ¿verdad? Podés enfrentar cargos legales. Dios va a demandar la sangre. Vamos a enfrentar cargos, por decirlos así allá. No hablo de pérdida de salvación para nada. La salvación es perfecta, completa, es eterna en Cristo, ¿verdad? Y es por la fe. Pero si nosotros hubiésemos crecido con esa cultura, si hubiésemos crecido con esa cultura de debemos prestar ayuda por ser esa generosidad y aún saber y ser conscientes de que enfrentamos cargos si no lo hacemos. Pero bíblicamente es así. Dios nos manda. Queremos siempre la generosidad de Él y nosotros necesitamos ser generosos con otros, con el Evangelio. Pero también vamos a tener que dar cuentas un día. Y quiera Dios que si no hay esa compasión en nuestro corazón, ¿verdad? Para con otros, ese amor para con el Señor y ese fervor de llevar el Evangelio, de abrir los ojos de los demás. Quiera Dios que lo podamos confesar como un pecado y pidamos la intervención de Dios y que nosotros nos dispongamos para, en obediencia a Él, ir creciendo en esa área. Tal vez me desvié de lo que es el devocional que planteaba nuestro pan diario para hoy, pero espero en el Señor que esto haya sido de bendición a tu vida. ¿Sí? Hermanos, el Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada, que podamos abrirle los ojos a alguien. No estoy diciendo de que seas responsable de su salvación. Ellos van a ser los responsables si reciben o rechazan, si creen o si rehúsan creer. Ellos van a ser los responsables. La parte de Dios, Él ya la hizo. Y Él quiere ahora usarnos a nosotros. ¿Sí? Que tengan una excelente jornada. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana. Estamos para servirle en lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú desde el principio nos has buscado. Tú has decidido crearnos, tú has decidido amarnos, tú has decidido enviar a tu Hijo. Señor, está tu Santo Espíritu, tu palabra, Señor y Padre, gracias por todo lo que tú has hecho también para que nosotros podamos llegar a conocer. Pero Padre, lejos esté de nosotros el responsabilizarte a ti, Señor, de los que reciben o de los que rechazan, de los que rehúsan creer. Padre, sabemos que tú en tu soberanía has dejado esa voluntad en el ser humano.
Y amado Dios, queremos rogarte, Señor, para que ahora, ya siendo hijos tuyos, Señor, podamos someter nuestra voluntad, Señor, a tu señorío, y que podamos ser obedientes, Señor. Padre, perdón por la cantidad de veces que pecamos, por las cosas que hacemos y por las cosas que deberíamos hacer y no las hacemos. Padre, por las cosas que a veces las hacemos y las hacemos en nuestras propias fuerzas, las hacemos a nuestra propia voluntad. Padre, ayúdanos a que podamos buscar, Señor, hacerlas en tu poder, bajo tu guía, en tus tiempos, Señor. Sé que tú quieres, Señor, usarnos para ir y abrir los ojos de otros, Señor, que así como nosotros estábamos enceguecidos, Padre, te doy gracias, Señor, por Patricia, aquella persona que tú utilizaste, Señor, para que durante todo un mes, 2 o 3 horas, hablándome acerca de tu palabra, de tu amor, de lo pecador que yo era, pero lo grande de tu gracia y de tu amor para con nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa obra perfecta en la cruz. Gracias porque tú decidiste cargar sobre ti mismo el castigo, cargar sobre tu Hijo el castigo de nuestra paz. Gracias, Padre Celestial, porque hubiese sido imposible, no había manera, si no hubiese sido por esa obra perfecta de morir por todas nuestras transgresiones y resucitar para nuestra justificación, no habría manera de que pudiéramos disfrutar hoy de tu perdón, de tu paz, de esa esperanza de vida eterna. Pero Padre, como disfrutamos de esto, ayúdanos, Señor, a que podamos tener mayor compasión por aquellos que todavía no te conocen. Y tal vez va a haber rechazos, lo sabemos, Señor, pero también creemos lo que tú nos dices en tu palabra, que más bienaventurados cuando seamos vituperados por causa de tu nombre. Padre Celestial, ruego para que tú nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros, aún a ser conscientes, Dios, de que estamos pecando cuando te desobedecemos en esta área. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque sé que ella es viva, es eficaz, ella es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día, y gracias por tu Espíritu Santo que sé que está obrando en nuestros corazones. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada y estamos a las órdenes. Así es, María, es nuestra responsabilidad. Pero qué lindo que Él va con nosotros, ¿sí? Señor les bendiga, un abrazo grande y estamos en contacto.